Bueno, siendo las 4 en punto, damos inicio a la clase de Economía Pública. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Rodrigo Chan, soy analista económico del IPE y les doy la bienvenida a la clase de Economía Pública que se da como parte del segundo día de las actividades del primer foro de Desarrollo Económico Regional Ucayali 2021. Eh, este evento se está realizando gracias al apoyo del Colegio de Economistas de Ucayali, la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad Nacional de Ucayali y de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ucayali. Bien, esta clase durará aproximadamente una hora. Por favor, todas sus consultas o comentarios, déjenlas en la caja de preguntas y las resolveremos al final de la clase. Eh, esta clase tiene dos secciones principales. En la primera discutiremos conceptos teóricos de economía pública y en la segunda parte aterrizaremos esos conceptos en un caso práctico de realidad nacional del Perú. Y entonces aquí surge la pregunta, ¿qué es una buena política? Y acá tenemos que hacer una diferencia entre una política para el sector privado y una política para el sector público. Ponemos un ejemplo. En el sector privado, pongámonos en el caso de un restaurante, una buena política sería algo que, eh, por ejemplo, logra mejorar las ventas, maximizar el número de clientes, eh, maximizar la productividad, reducir costos, reducir gastos administrativos, etcétera. Sin embargo, en el caso de una política pública, no es tan simple, es mucho más complejo, dado que una política pública se hace a nivel, eh, usualmente a nivel nacional, hecha por el gobierno, y esta incluye muchos sectores. Por ejemplo, una política puede estar afectando a varios sectores, como puede ser agricultura, turismo, comercio, a la vez. Entonces, eh, no es tan simple definir una buena política pública, pero para esto existen tres corrientes de pensamiento que nos pueden ayudar a identificar cuándo una política pública es buena. Comenzamos con el utilitarismo. El utilitarismo fue planteado por Bentham y trabajada fuertemente por John Stuart Mill, y esta se basa en el principio de utilidad. ¿Qué es el principio de utilidad? Es proporcionar el mayor bienestar a la mayor cantidad de personas posibles. Así de simple es el principio de utilidad. Y esta corriente es necesario decirlo que se fija en un agregado, es decir, se fija en el colectivo, en que al colectivo le vaya bien. No distingue a las personas dentro de este colectivo, es decir, no se fija en lo que vendría a ser el individuo, no se fija si el individuo que está recibiendo el bienestar es rico o de bajos recursos. Eh, y además, como lo acabo de mencionar, al poner el beneficio de la mayoría por encima del beneficio del individuo, bajo esta corriente de pensamiento, eh, no, no estaría mal perjudicar a unos pocos si es que se beneficia a muchos. Les pongo un ejemplo. Si un gobierno decide construir una carretera que pase por varios lugares y vaya a beneficiar a 100.000 personas, por ejemplo, según esta corriente estaría bien hacer esa carretera. Sin embargo, puede ser que haya algunas personas que se vean afectadas por esto. Puede ser que la carretera tenga que pasar por su propiedad o pase justo al frente de su propiedad
y se vean contaminadas por el smog o por el ruido. Bajo esta corriente de pensamiento, eso estaría aceptado como algo bueno. La segunda corriente es el egalitarismo. El egalitarismo incorpora fuertemente un elemento de justicia. ¿Y a qué me refiero con eso? De que se preocupa en los individuos que menos tienen. Eh, es decir, busca que en el caso de una política pública, ésta se enfoque en beneficiar a las personas que menos recursos tienen. Y a su vez busca reducir la brecha de desigualdad entre los que menos tienen y los que más tienen. Es necesario mencionar aquí que esta corriente de pensamiento no, y repito, no menciona quitarle a los ricos para dárselo a los pobres. No, no es así. Esta corriente de pensamiento lo que busca es que a todos les vaya mejor. Eh, es como en el ejemplo típico que se hace de la torta, que se reparte una torta, no busca quitarle un pedazo del que se lleva más para dárselo al que se lleva menos. No, esta corriente lo que busca es agrandar la torta, que absolutamente a todos les vaya mejor. Y por último, tenemos el liberalismo. El liberalismo, a diferencia del utilitarismo, sí se enfoca fuertemente en el individuo, ¿no? El utilitarismo se enfocaba en el colectivo, acá el liberalismo se enfoca en el individuo. ¿Y qué es lo que dice el liberalismo? Que cada persona es dueña de su cuerpo y de todo lo que su cuerpo produzca. Y acá hay algo bien interesante porque entra en conflicto fuertemente con lo que es el cobro de impuestos. Eh, Según el liberalismo, dado que yo he ganado ese dinero con el sudor de mi frente, el Estado no tiene por qué venir a mi casa y decirme que me va a quitar un porcentaje de mis ingresos como forma de impuesto. Esta corriente choca con ese concepto, con el concepto tributario, y además el liberalismo considera que el Estado debe intervenir lo menos posible, debe intervenir lo menos posible en la economía, porque los problemas que sufra la economía deberán ser solucionados por el, el mercado. El mercado se encargará de solucionar eh, las diferencias que hay en la economía, los problemas que surjan, el mismo mercado innovará y solucionará problemas en cualquier sector que, que se encuentre. Esta corriente, sí, sí, también quisiera mencionarlo, está agarrando fuerza recientemente en distintos países, incluso en países de Latinoamérica, eh, y se ataca mucho a los liberales diciéndoles que no se enfocan en los más pobres, que no buscan ayudar a los que más lo necesitan, pero sin embargo eso no es así. Eh, el liberalismo sí incluye el concepto de ayuda a los que más lo necesitan. Es decir, no, el liberalismo no acepta que tu vecino pase hambre, por decirlo de alguna forma. Sí incorpora el concepto de ayuda al prójimo. No es que todo se lo deje al mercado. Sin embargo, sí mencionan que esta ayuda debe ser completamente eficiente para los que más lo necesitan e incluso eh, menciona que esta ayuda puede ser dada por los mismos individuos o las mismas empresas privadas y no necesariamente tiene que ser dada por un gobierno, por un Estado. Eh, bueno, habiendo visto estas tres corrientes de pensamiento, les menciono cuál es la agenda de la clase de hoy. Lo vamos a distribuir
entre ese tres bloques. El primero veremos conceptos de lo que es la economía del bienestar. En el segundo revisaremos en qué ocasiones es bueno que el Estado intervenga en la economía. Y por último, como los mencioné previamente, veremos un caso práctico de desafío de política en el Perú. Eh, para hablar de la economía del bienestar, es necesario explicar tres conceptos. El primero es el concepto de bienestar. ¿Qué es el concepto de bienestar? El bienestar es el grado de satisfacción que un individuo eh, recibe o adquiere, ya sea al consumir o comprar determinados bienes o servicios. Eh, y siguiendo con este concepto, el bienestar de una sociedad sería nada más que la suma del bienestar de todos los individuos que componen esta sociedad. Es decir, el bienestar del Perú sería la suma del bienestar de todos los peruanos. Y aquí también hay un concepto que quiero mencionar, que en este caso, en esta clase, y usualmente cuando se habla de economía del bienestar, no se va a incorporar el concepto de saciedad. ¿A qué me refiero? Que mientras más cosas consuma o obtenga una persona, más bienestar tendrá, más feliz tendrá, más feliz será. Por ejemplo, si yo consumo una hamburguesa, voy a recibir bienestar. Si consumo dos hamburguesas, voy a ser más feliz. Si consumo tres, mucho más. Cuatro, cinco, seis, así sucesivamente. No habrá un punto en donde yo diga, uy, no, ya estoy muy lleno, ya no quiero más. Eh, Ese concepto no se estará aplicando en estos momentos. Por supuesto, es una suposición teórica. El segundo concepto clave es el de eficiencia, en donde definiremos eficiencia como el uso adecuado de los recursos. Una economía eficiente será una economía que produce lo máximo posible con los recursos que tiene disponibles. Por ponerles un ejemplo, un Estado, por ejemplo el Estado peruano, será eficiente si es que con los impuestos que recauda logra generar el mayor bienestar posible. Y por último, entra el concepto de distribución. El concepto de distribución es relativamente simple de explicar. Será cómo se están distribuyendo los recursos. Si se están distribuyendo de manera equitativa, cada persona recibe exactamente lo mismo, o si se están distribuyendo de manera desigual, ¿no? Se le está dando mucho a algunas personas y muy poco a otras. Eh, Comenzamos expandiendo un poco el concepto de bienestar y en economía los economistas solemos explicar el concepto de bienestar utilizando lo que se llaman las curvas de indiferencia. En este caso tenemos un ejemplo, tenemos a Juan. Juan es un chico que consume dos bienes. Consume hamburguesas en el eje X y panes con pollo en el eje Y. ¿Y qué es lo interesante de este gráfico? Que la curva roja es lo que nosotros llamamos curva de indiferencia. ¿Y por qué? Porque las canastas de bienes, es decir, la combinación de hamburguesas y panes con pollo que se encuentren en esta línea, le generarán el mismo bienestar a Juan. Me explico. Si Juan consume la canasta del punto A, es decir, 5 hamburguesas y 2 panes con pollo, Juan
tendrá determinado bienestar. Y ese bienestar será idéntico, exactamente el mismo, si estuviera en el punto B, en donde Juan consume una hamburguesa y 6 panes con pollo. Juan es indiferente a elegir cualquiera de las dos canastas. De ahí viene el nombre de curva de indiferencia. Eh, es necesario también mencionar que no existe una sola curva de indiferencia, sino que son infinitas. Existen curvas de indiferencia hacia arriba, en donde Juan recibiría mayor bienestar, y también curvas de indiferencia hacia abajo, en donde Juan tendría menor bienestar. Pongo un ejemplo. Eh, si Juan estuviera en el punto C, Juan estaría consumiendo 4 hamburguesas y 6 panes con pollo. Hagamos la suma rápidamente. 6 panes con pollo y 4 hamburguesas. Está consumiendo 10 bienes. Y eso le ocasionará tanto bienestar. Sin embargo, en el punto A, por ejemplo, solamente va a consumir 5 hamburguesas y eh, 2 panes con pollo, 7 bienes. Claramente el punto C es mucho mejor para Juan. Eh, y lógicamente el punto C siempre será preferible al punto B o al punto A. Bueno, aquí podemos ver lo que acabo de mencionar. Toda la zona verde será preferible, le generará mayor bienestar a Juan que toda la, toda la zona amarillo del lado de abajo. Y bueno, acabamos de mencionar el concepto de bienestar mediante las curvas de diferencia. Sin embargo, ahora quisiera añadir el concepto de eficiencia. Y para añadir el concepto de eficiencia, necesito incorporar a una persona más al ejemplo. En este caso, estoy incorporando a Ana. Eh, y pongamos en una situación hipotética. Supongamos que Juan y Ana son hermanos, viven en la misma casa y a la hora de almuerzo los padres de Juan y Ana los llaman a comer y les dicen bajen a comer que hemos preparado 10 hamburguesas y 10 panes con pollo. ¿Ok? Entonces ambos bajan corriendo y Ana, supongamos que es la hermana mayor, baja más rápido, llega a la mesa primero y coge eh, más comida. Coge 5 hamburguesas y 8 panes con pollo, ¿no? Llega y coge. ¿Sí? Solamente le estaría dejando en la mesa a Juan 5 hamburguesas y 2 panes con pollo. Es eh, una distribución que no ha sido correcta, ¿no? Porque Ana estaría recibiendo más comida que Juan. Y entonces, supongamos que nos colocamos esta distribución en el punto A. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que hemos visto hace un momento? De que a una persona le conviene estar siempre lo más alejado de su eje como le sea posible. Es decir, lo más a la derecha que pueda. Y entonces aquí vemos que Juan todavía tiene un espacio en donde puede avanzar, que es toda esta zona verde. Y de la misma forma, Ana también tiene un espacio en donde puede avanzar. Por favor, aquí no se confundan, la curva de diferencia de Juan es la línea roja y la de Ana es la línea verde. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la teoría económica para estos casos? Nos dice que Juan y Ana van a comenzar a intercambiar bienes, a intercambiar sus panes con pollo y sus hamburguesas hasta que sus curvas de indiferencia
se toquen en lo que se llama una tangente. Es decir, Juan le dará hamburguesas a Ana, Ana le dará panes con pollo, hasta que la canasta con la que se están quedando cada uno maximice su bienestar. Y aquí entra un concepto nuevo que es lo que se llama el óptimo de Pareto. ¿Cuál es el óptimo de Pareto? Es cuando ambas curvas se chocan en una tangente. ¿Y por qué le decimos que es un óptimo de Pareto? Porque es un punto en donde ni Juan ni Ana pueden seguir aumentando su bienestar sin perjudicar al otro. Es decir, eh, por ejemplo, Juan en este caso está en el punto C, donde consume 3 hamburguesas y 4 panes con pollo. Él no puede avanzar hacia la derecha porque si avanzara, él tendría que quitarle comida a Ana. Y no quitarle mediante un intercambio, sino robarle productos, ¿no? Y obviamente eso no va a ocurrir, Ana no lo va a permitir, por lo tanto se quedan en ese punto C. Y ahora, al igual que las curvas de diferencia, no existe un solo punto óptimo de Pareto, sino que son infinitos puntos. Em, La unión, que lo estamos graficando en este caso con la curva morada, la unión de todos esos puntos posibles óptimos de Pareto es lo que en economía se llama la curva de contratos. Y aquí algunos se estarán preguntando, y entonces si son infinitos puntos, ¿por qué es que estamos en el punto C? ¿Por qué hemos caído en el punto C? Y, y aquí es donde entra el concepto, el tercer concepto, que es el concepto de distribución. Nosotros hemos llegado al punto C dado la posición inicial en la que comenzamos, es decir, la posición inicial en la que Ana cogía mucha más comida. Dado que Ana cogía mucho más comida y luego se dio el intercambio de alimentos, se llegó al punto C. Sin embargo, eh, supongamos que hubiera sido el escenario al revés, en donde Juan hubiera sido el que llegaba primero a la mesa y Juan hubiera sido el que cogía más comida. Si hubiéramos partido de ese escenario, probablemente nuestro óptimo de Pareto estaría al otro lado del rectángulo, más hacia el lado de Ana. Y, y aquí lo interesante es esta posición inicial en donde se comienza, ¿no? Eh, Esto se puede aplicar a la vida cotidiana y vendría a ser el Estado, el gobierno, quien debería tratar de que las posiciones iniciales en las que comienzan todas las personas sean lo más similares posibles para tratar de llegar a un punto en donde el bienestar de todos sea parejo, ¿no? Repito, en este caso, si ustedes ven qué tan lejos está cada curva en diferencia de su persona, de Ana o de Juan, vemos que Ana tiene mucho más bienestar que Juan. Bueno, el segundo bloque que quería ver en esta clase es el rol del Estado en la economía. ¿Cuándo es bueno que el Estado intervenga en la economía? Y creemos que es bueno en 3 escenarios. Para estabilizar la economía, para redistribuir recursos y para una función de asignación que es también llamado corrección de fallas de mercado. Para explicar bien el concepto de estabilización, es necesario incorporar el concepto de ciclos económicos. ¿Qué son los ciclos económicos? Es un periodo
en donde la economía crece, luego entra en un periodo de recesión en donde la economía cae y luego es seguido nuevamente de un periodo de crecimiento, ¿no? Y así sucesivamente. Eh, También es necesario que se entienda que absolutamente todas las economías tienen ciclos económicos, sean economías muy desarrolladas, economías en desarrollo, economías grandes, pequeñas, economías del día de hoy, es decir, las de este momento, las de hace 100 años, las de hace 200 años. También se ha estudiado eh, Bruno Seminario, un gran economista, estudió cómo variaba la economía en el Imperio Incaico, por un ejemplo, economías eh, mucho más hacia atrás también tenían ciclos económicos. Y aquí siempre me gusta mencionar el concepto que de repente el concepto de ciclo económico es nuevo, pero estoy seguro que lo han escuchado de otra forma. Seguro han escuchado el término auge y caída de los imperios. Eh, Auge y caída es un periodo de auge del imperio, luego cae, luego surge otro imperio. Eso en cierta forma podría ser considerado un ciclo económico. Eh, y bueno, ¿por qué es que el Estado debería intervenir en estos casos y cómo debería intervenir? Primero el cómo. El Estado debería intervenir ahorrando en los momentos de crecimiento, es decir, cuando la economía crece, lo que el Estado debe hacer es ahorrar, agrandar lo máximo que pueda sus arcas fiscales. Y luego, en un periodo de recesión, esos ahorros deben ser utilizados para dinamizar la economía, para evitar eh, la caída y de esta forma la caída no sea tan brusca. Eh, es decir, más o menos lo que debe hacer el Estado es suavizar los ciclos económicos, ¿ok? Que el ciclo económico no sea muy volátil, sino que sea suave, que igual se va a crecer, igual se va a llegar a montos de crecimiento, pero lo mejor es que se dé de manera suave. Como dice la frase, lento pero seguro. Y alguno podría decir, ¿y qué tiene de malo que la economía crezca de una forma volátil, que crezca bastante y luego caiga? Eh, que una economía muy volátil genere incertidumbre. Por poner un ejemplo, imaginemos que estamos en un momento de crecimiento, donde la economía está creciendo mucho, sí, mucho. Tenemos varios periodos creciendo, por poner un número, al 10% todos los años. Alguien podría decir, "Oye, eso está muy bien, sí, pero alguien también podría decir, ¿me conviene invertir en este momento? Si ya creció tanto, lo más probable es que el próximo año sea o toque el periodo de recesión. Entonces, mejor no invierto, mejor no me arriesgo, espero a ver qué ocurre y me cuido, ¿no? Me aseguro. Y de la misma forma, en un periodo de recesión, cuando la economía está cayendo, alguien también podría decir, eh, veo que está cayendo la economía, mejor no invierto porque no sé si ya va a comenzar a subir o va a seguir cayendo. No sé si todavía le faltan unos 3 4 años más de caída o este es el último de recesión. No lo sé, genera incertidumbre a los inversionistas. Y por eso, nuevamente, la función del Estado es que estos ciclos sean suaves. Y aquí podemos poner un ejemplo del año pasado, en el caso de la pandemia. Felizmente, en las últimas más o menos 2 décadas, el Estado peruano ahorró bastante dinero. Y eso nos permitió, bueno, eso lo podemos ver en, en el gráfico de la derecha, en el X, en donde se compara la deuda pública de 50 países emergentes, es decir, países comparables a Perú,
y podemos ver que Perú es uno de los países que tiene menor deuda pública. Eso significa, podría significar que el Estado peruano ha ahorrado bastante y eso nos ha permitido que en el 2020 se diera un paquete fiscal de aproximadamente 19 puntos del PBI. ¿Qué es un paquete fiscal? Ahí entró todo lo que era los bonos universal, independiente, los demás, subsidios, mayores transferencias a los gobiernos regionales, mayores transferencias a los gobiernos locales para que estos puedan gastar y, y generar empleo, mayor gasto en salud, mayor gasto en distintas cosas, en educación, por ejemplo, en mayor gasto para tratar de mandarle tablet a los chicos, etcétera. Y aquí podemos ver en el gráfico de la derecha que el impulso fiscal del año 2020 representó en el PBI de largo plazo 1,8% del PBI tendencial. O de repente se puede leer de forma inversa. eh, eh, en caso no se hubiera dado un paquete fiscal tan grande, el PBI de largo plazo hubiera caído 1,8%. De nuevo, aquí se puede ver de buena forma cómo es que es necesario que los gobiernos ahorren en periodos de crecimiento para en periodos de emergencia, como lo fue el COVID, puedan gastar. La segunda función que habíamos mencionado era la función de la redistribución, es decir, el Estado eh, tiene ingresos mediante los tributos y esos ingresos el Estado debe redistribuirlos. Y la forma más fácil de explicarlo es mediante los programas sociales. Eh, Programas sociales que son transferencias monetarias, como el caso de Juntos Pensión 65, donde le dan dinero a los beneficiarios, pero no solamente son entregas de dinero, sino también puede ser entrega de alimentos, como Jaliwarma, apoyos a la educación como Beca 18 o gastos para el cuidado de niños, como es en el caso de Cuna Más. Eh, Aquí les he puesto un gráfico de un paper en donde se estudia los efectos de que las economías hayan entregado bonos, ¿no? Y se simulan dos escenarios, uno en donde la economía, donde el gobierno entrega bonos y otro donde no entrega bonos y se estudia cómo hubiera sido la pobreza y la pobreza extrema en ambos casos. Aquí les he colocado tres países, Colombia, Ecuador, Perú, y podemos ver que en, en el escenario en donde no se hubieran entregado bonos, la pobreza en el segundo trimestre del año 2020, es decir, en el periodo más crítico de la pandemia, la pobreza hubiera sido 3,4 puntos más de lo que fue, y la pobreza extrema hubiera sido 7 puntos mayor a lo que fue. Es decir, en cierta forma se puede inferir que, que los bonos sí sirvieron para paliar el aumento de la pobreza, o sea, evitó que crezca mucho más. Bueno, aquí me voy a hacer un pequeño cherry porque yo soy uno de los coautores de este paper, que si gustan pueden buscarlo. Ahí les dejo el nombre. El autor principal es Avellaneda y es de este año. Eh, que bueno, también hay un concepto, una discusión, más un concepto entre si es eficiente redistribuir buscando la equidad. ¿Y a qué me refiero si es eficiente? Porque alguien podría decirnos, lógicamente es bueno buscar la equidad. Y sí, sin embargo, hay cuatro escenarios o cuatro casos en donde
no es tan eficiente. Ponemos un ejemplo. Se incurren en gastos administrativos. Les pongo el ejemplo de SUNAT. SUNAT es el organismo encargado de recolectar los tributos. Sin embargo, SUNAT debe contratar personal para que recaude estos tributos. Debe contratar personal, debe contratar administrativos, gerentes, debe gastar en el mantenimiento de los locales del mismo SUNAT, eh, y muchas otras cosas para la luz, el agua, el internet, el papel para las fotocopias, etc. ¿Y qué es lo interesante aquí? Que esos salarios, esos gastos administrativos se pagan con los mismos tributos que ellos han recaudado. Es decir, el Estado recolecta, luego tiene que gastar para poder repartir. Ese es, es un concepto que hay que tener bien en claro. El segundo concepto negativo serían las gestiones inadecuadas. Aquí les pongo un ejemplo súper rápido. Se le entrega una transferencia monetaria a un municipio y el alcalde debería eh, gastar ese dinero en, en hacer obras públicas, en mejorar infraestructura, en campañas de salud, etcétera, pero debe gastarlo en cosas que beneficien a, a su población. Sin embargo, eh, lamentablemente vemos escenarios en donde el alcalde se gasta el dinero en construir un monumento eh, al futbolista, al árbitro, eh, monumentos que ni siquiera son representativos para la localidad. Es dinero prácticamente tirado al tacho. O ese caso medio emblemático en donde un alcalde construyó en su municipio un estadio para 5.000 personas cuando en su municipio solamente vivían 500, ¿no? Esas gestiones eh, son problemáticas, pues no hacen que los recursos lleguen a las personas que en verdad lo necesitan. El tercer escenario es el escenario de la corrupción. Lamentablemente, creo que aquí no tengo mucho que explicar. Esto es algo que pasa mucho en el Perú. El dinero recaudado no llega a las personas que más lo necesitan, pues se queda en los bolsillos de políticos, de funcionarios públicos. eh, También muchas veces se gasta innecesariamente en, en contratos con empresas privadas. Eh, bueno, pero no tengo mucho que expandirme mucho en ese punto. El cuarto punto, que es bien interesante, es el tema de las filtraciones. ¿Qué cosas son las filtraciones? Y les pongo un ejemplo de en lo que ha ocurrido hace poco en la pandemia. Una filtración es cuando alguien que debería recibir una ayuda, un beneficio del Estado, no lo recibe. Por ejemplo, eh, perdón, lo he hecho al revés. Es cuando alguien que no debe recibir un beneficio lo recibe. Vamos al escenario del año 2020, donde se entregaban los bonos. Muchos de los bonos, uno de los criterios era que tengas que estar en situación de pobreza o pobreza extrema. Sin embargo, lo que se veía era que muchas de las personas que recibían estos bonos simplemente no eran pobres. Eh, y ahí hay un problema, ¿no? No es eficiente eso, porque se está gastando dinero en personas que no lo necesitan. Eh, y aquí no lo he puesto, pero también es necesario mencionar la parte inversa, lo contrario a filtraciones, que vendría a ser el concepto de subcobertura. Es decir, eh, personas que merecen recibir las ayudas, que merecen recibir los bonos, no los reciben. Eh, Nos ponemos en el mismo ejemplo del año pasado, en la pandemia, donde había muchos adultos mayores, mayores de 60, 70 años, que no habían
He estado en los padrones de los bonos, pese a estar en una edad, primero, pese a estar en situaciones de pobreza; segundo, tener una economía cerrada en donde no podían trabajar; y tercero, eran una población extremadamente vulnerable al COVID. Eh, Sin embargo, no recibieron la ayuda. Ese es un problema también que debe ser incorporado a esto. Pero no todos son situaciones malas. También hay dos escenarios donde sí se considera que se debe redistribuir recursos, que es cuando se genera mayor satisfacción. Y aquí les pongo un ejemplo súper rápido. Eh, no es lo mismo darle 100 soles a una persona de altos ingresos, una persona rica, porque probablemente le da 100 soles y dices, bueno, gracias. No es lo mismo eso a darle 100 soles a una persona de muy bajos recursos, porque probablemente con esos 100 soles vaya a poder comer esa semana o vaya a poder pagar gastos en salud. Según lo que hemos visto en la primera sección, esos 100 soles a una persona de bajos recursos le va a generar una satisfacción muchísimo mayor que si se le dieran esos 100 soles a, a una persona rica. En este escenario, el Estado debería tratar de redistribuir recursos para brindarle la mayor satisfacción posible a las personas que menos tienen. Y además, otro concepto es el de beneficios futuros. Eh, Aquí lo quiero poner con dos ejemplos: educación y salud, en donde el Estado le conviene mucho invertir en educación y salud el día de hoy. ¿Y por qué? Porque, por el caso de salud, como esa frase dice, niño sano, adulto fuerte. Si el Estado se, se preocupa en invertir en salud el día de hoy, a futuro, todos esos niños que van a crecer fuertes, en un futuro no van a hacer uso, o es menos probable que hagan uso de los sistemas de salud. ¿Y qué significa que en un futuro no hagan uso de un sistema de salud? Significa que eh, le generarán un ahorro al gobierno, o le generarán un ahorro a todos, a todos, a todos nosotros, a mí, a ustedes, en un futuro. Y lo mismo ocurre en educación. Eh, si invertimos en educación el día de hoy, esto nos va a traer beneficios el día de mañana y a cada 10 años. Por ponerles un ejemplo, eh, si invertimos en educación el día de hoy, es menos probable que las personas, que esos niños o adolescentes que se educan el día de mañana caigan en delincuencia o en actos vandálicos o en drogas, por ejemplo. Es decir, invertir en educación hoy probablemente me vaya a beneficiar a mí y a todos ustedes en reducir los índices de delincuencia, de criminalidad en el futuro. Por lo tanto, en estos dos ejemplos es necesario y se invoca a que el Estado haga su máximo esfuerzo por invertir en estos casos y en muchos otros ejemplos. Por último, el tercer escenario en donde el Estado debería invertir es para corregir fallas de mercado. Comenzamos con el caso de los monopolios u oligopolios. ¿Qué es un monopolio? Eh, un monopolio se da cuando un producto es vendido o, o un servicio es proporcionado por solamente una empresa. Un oligopolio vendría a ser cuando un producto o un servicio está siendo vendido o proporcionado por pocas empresas. ¿Ok? ¿Y qué es lo malo de que existan monopolios? De que los monopolios, las empresas monopolísticas, dado que no tienen competencia, pueden poner el precio que ellos quieran.
usualmente, y lógicamente si pueden hacerlo, ponen precios altos. Y a las personas, a los ciudadanos, no les queda otra que comprarles, porque son la única empresa que lo ofrece. Y además, a las empresas no tener competencia, no tienen incentivos a hacer lo más eficientes ni a mejorar sus servicios. Sin embargo, si es necesario que se explique este concepto, no todos los monopolios son malos. Existen lo que se llaman monopolios naturales, en donde que exista un monopolio natural será lo más eficiente para la economía y para todos nosotros. Les pongo un ejemplo, los servicios de, de agua potable y alcantarillado. Tengo entendido que Emapacop es la empresa distribuidora de agua y alcantarillado en Ucayali. Y les pongo un ejemplo. Imaginen que no solo haya un Emapacop, sino hayan varios Emapacops. Imaginemos un día estamos en nuestra casa y viene Emapacop y rompe toda la pista al frente de nuestra casa para poner las tuberías y para ponernos agua potable a nuestra casa. ¿Ok? Luego el día siguiente, Emapacop ya se fue y viene Emapacop 2 a romper nuevamente la pista, a poner tuberías de agua y alcantarillado para nuestro vecino del lado derecho. Imagínense. Y luego, al tercer día, viene el Mapacop 3 y rompe nuevamente la pista para poner agua y alcantarillado a nuestro vecino de la izquierda. Eso, lógicamente, y creo que es muy claro, no es eficiente. Eh, Imagínense, ¿no? Toda nuestra calle estaría llena de tuberías. El mismo ejemplo se puede dar con el caso de la luz. Eh, el mismo ejemplo, imagínense, nuestras calles estarían llenas de cables de distintas empresas. No sería eficiente. Por lo tanto, lo más eficiente para una economía es que solamente una empresa eh, dé estos servicios. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado en este caso? Actuar como un ente regulador. Eh, y aquí entra el ente regulador de las empresas prestadoras de servicios del Perú, que se llama SUNAS, y que su función es velar porque estas empresas prestadoras de servicios den un buen servicio y a un precio justo. Em, Aquí tenemos un gráfico donde podemos ver en el eje X la continuidad de horas que al día que promedio que hay agua potable en la región, y en el eje X el porcentaje de cobertura de hogares en la región que están conectados con agua y alcantarillado. Vemos que Ucayali está por debajo del promedio nacional. Sin embargo, es entendible que por la misma geografía de la región, eh, estas dos variables puedan estar un poco rezagadas, ¿no? Pero se espera que en el futuro estos indicadores puedan avanzar bastante. Luego, el otro eh, concepto en donde el Estado debe intervenir es en la provisión de bienes públicos. ¿Y qué es un bien público? Un bien público es un bien no rival y no excluyente. Eh, para explicar no rival y no excluyente, yo prefiero explicar la inversa. ¿Qué es un bien rival? Un bien rival es un bien que solamente puede ser utilizado por una persona a la vez. Por poner un ejemplo, mi camisa es un bien rival. Si yo estoy usando mi camisa, nadie más puede usar mi camisa, ¿no? Solamente puede ser utilizado, repito, por una persona a la vez. ¿Y qué es un bien excluyente? Un bien excluyente es un bien
que puede decidir a qué personas les da el servicio o no. Por poner un ejemplo, en las discotecas, ¿no? En las discotecas, en la puerta de la entrada, siempre hay un VIP, un seguridad que dice, a ver, tú estás en la lista, tú entras, tú no entras. En este caso, las discotecas pueden decidir quiénes van a hacer uso de sus instalaciones. La discoteca sería un bien excluyente. Pero no solamente es eso, sino también ocurre, por ejemplo, en el cine. En el cine, para tú entrar, tú tienes que pagar una entrada. Eh, si no pagas la entrada, no puedes entrar. Entonces, el cine también sería un bien excluyente. Eh, entonces, ¿por qué el Estado debe proveer esos servicios? Les pongo dos ejemplos, la defensa nacional y el alumbrado público. La defensa nacional es un bien no rival, es decir, todos, eh, ustedes, yo, todos los peruanos, podemos hacer uso de la defensa nacional. El ejército nos está cuidando a todos. Y la defensa nacional es un bien no excluyente, es decir, no es que el ejército venga y diga, ah, tú eres Rodrigo Chan, a ti no te voy a cuidar. No, nos cuida a todos por igual. Lo mismo ocurre rápidamente con el alumbrado público. Si yo me paro debajo de un foco en la calle, varias personas no podemos parar debajo de ese foco, ¿no? No es que, y bueno, es no excluyente, no es que al pararme debajo de ese foco, el foco reconozca quién soy y se apague, ¿no? Eh, y porque es que el Estado debe proveer estos bienes y no los provee una empresa privada. Es por el caso de los free riders. ¿Quiénes son los free riders? Son personas que, dado que reciben estos bienes, dado que, por ejemplo, son cuidados por el ejército, y van a ser cuidados por el ejército simplemente por el hecho de ser peruanos, eh, deciden no pagar, ¿no? Por ejemplo, digamos, me pongo ejemplo a mí, si yo sé que el ejército me va a cuidar por el hecho de ser peruano, eh, no tendría incentivos a pagar mis impuestos porque incluso si no los pago, igual me van a cuidar, ¿no? Y es por la existencia de este tipo de personas que lo más eficiente es que estos servicios sean dados por el Estado. El tercer escenario donde el Estado debe intervenir es en el caso de las externalidades. Eh, para explicar qué es una externalidad, prefiero comenzar con el caso de una externalidad negativa. Una externalidad negativa es cuando una persona, al realizar una acción o consumir un bien, genera perjuicios a un tercero. Y cuando digo a un tercero me refiero a que genera perjuicios a una persona que puede ser que no la conozca. Por ejemplo, el ejemplo típico en este caso es el consumo de cigarrillos. Si yo estoy en un parque y hay una persona sentada en una banca fumando, el humo de esa persona me puede llegar a mí, lo inhalo y yo en el largo plazo puedo desarrollar una enfermedad, puedo desarrollar problemas en los pulmones, alergias, cáncer, etc. ¿Y qué es lo, lo importante que se entienda de este concepto? Es que esa persona que estaba fumando no se va a hacer cargo de mis enfermedades, ¿no? Porque es alguien que no conozco. No se va a hacer cargo de pagarme mi salud, mis remedios, ni nada. Otro ejemplo, lo explico rápidamente, es el caso de los autos particulares. Si yo uso un auto particular y voy por la calle, por una avenida, le estoy quitando espacio a, al- a los buses de servicio público. Le estoy quitando espacio a otras personas. Y además estoy generando smog, ¿no? Mediante el carro, que también, al igual que el humo del cigarrillo, puede enfermar, ensuciar, contaminar al ambiente. Entonces, ¿qué ocurre en este caso? Cuando las personas
que contaminan, que generan externalidades negativas, no asimilan, no interiorizan estos perjuicios. Ahí es donde debe entrar el Estado. ¿Y cómo entra el Estado? Mediante el cobro de impuestos, impuestos a esas personas, a las personas que por ejemplo, consumen cigarrillos o que usan autos públicos. Y aquí existe el famoso impuesto selectivo al consumo, en donde las personas que consumen cigarrillos deben gastar mucho más dinero, o también impuestos al uso de autos, ¿no? Otras soluciones que existen es en países desarrollados el mercado de bonos de carbono, ¿no? Eh, Otro es internalización, que lo explico brevemente, es el caso con dos empresas que pueden generar sinergias entre sí. Imaginemos una empresa que vende flores, si está al costado de una empresa que genera miel, lo ideal sería que esas dos empresas se fusionen para que juntas eh, tengan menores gastos, menores costos y sea más eficiente para todo el Estado. Sin embargo, en la práctica eso no ocurre, ¿no? Las empresas no están obligadas a unirse, pero el Estado puede generar incentivos para que estas empresas se unan. El último concepto es el teorema de Gauss, planteado por Ronald Coase, que este sí es un concepto muy, muy teórico, en donde dice que eh, una persona pagará si es que desea mucho un bien. Pongo un ejemplo. Si yo llego a mi casa el día de hoy, después de trabajar, supongamos que a mí me gusta tocar la batería. Llego a mi casa en la noche y me pongo a tocar batería. Pero mi vecino también ha llegado a su casa, también es de noche y quiere dormir, ¿no? Según esta teoría, el mi vecino vendrá a mi casa, tocará mi puerta y dirá, ¿sabes qué, vecino? Necesito dormir, así que te doy 100 soles para que no toques la batería. Y bajo este concepto todos estarían felices, pues él está durmiendo y yo tengo 100 soles. Eh, y bueno, volviendo a las externalidades, existen las externalidades positivas. ¿Cuándo se da una externalidad positiva? El ejemplo más fácil de explicar es en el caso de educación. Eh, Está estudiado fuertemente en la literatura económica que tener un alumno muy inteligente en un salón de clases genera que las notas de todo ese salón de clases sean mayores. Es decir, ese alumno, ya sea que actúe como un modelo a seguir, o que sus intervenciones en clases sean muy, muy importantes, hacen que a todos les vaya mejor. Entonces, ¿cómo es que el Estado debe intervenir para incentivar eh, este tipo de externalidades positivas mediante, por ejemplo, la entrega de becas, ¿no? Y por último está el caso de las asimetrías de información, es decir, es cuando o el consumidor o el vendedor, uno de los dos tiene mucha más información. Y aquí voy a hacer el ejemplo del caso de autos usados. Este ejemplo lo estoy sacando del paper de George Akerlof. Recomiendo que lo revisen. Ganó un premio Nobel, de hecho, por ese paper. Y supongamos eh, que estamos yendo a comprar un auto usado. ¿Ok? Yo, como consumidor, no sé si el vendedor me está diciendo la verdad o no. Yo no sé si el vendedor me está diciendo que el auto bueno, de buena calidad, que está vendiendo, eh, eh, que por poner un ejemplo, lo está vendiendo a $1.000. Yo no sé si él me está diciendo que es de buena calidad, no sé si lo que dice es cierto o me está mintiendo. Y al costado hay un auto de mala calidad, supongamos de $500, donde de la misma forma, yo no sé si él me está diciendo que está en buen estado, no sé si me está diciendo la verdad o me está mintiendo. ¿Qué es lo que plantea George Acker? Él dice que al yo no tener certeza de que me esté diciendo la verdad, yo voy a ofrecerles un precio promedio, es decir, ni $1.000
ni 500. Yo les voy a ofrecer $750. Voy a decir al vendedor, toma $750, eh, dame un carro. Y lógicamente el vendedor no me va a dar el carro de $1000, que sí estaba en buen estado. Solamente me dará el de 500. Entonces, según la teoría y por causa de estas asimetrías de información, el mercado de autos usados se llenaría solamente de autos en mal estado. Todos los autos en buen estado de $1000, nadie los compraría, saldrían del mercado. Pero no solamente es se da el caso de que el consumidor es el que tiene poca información, sino también se da en el caso de que es el vendedor el que tiene poca información. Y un ejemplo súper rápido sería en el caso de los vendedores de seguros. Los vendedores de seguros no saben si cuando me hacen la pregunta de usted fuma, usted se droga, usted hace deporte de alto riesgo, usted se alimenta bien, ellos no saben si es que yo les estoy diciendo, yo que soy el consumidor, les estoy diciendo la verdad o les estoy mintiendo. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de esta simetría de información para el vendedor? Es que nos cobren un seguro mucho más caro de lo que debería ser. Bueno, aquí quiero explicarles, aterrizar estos conceptos a un escenario, a un problema que enfrenta fuertemente el Perú, eh, que es el caso de la informalidad. En el Perú, en el año pasado, en el año 2020, la informalidad creció, llegando a 75% de la economía. Esto ha representado más o menos un retraso, es decir, hemos vuelto a niveles en los que estábamos en el 2011. Se ha retrocedido bastante en la lucha contra la informalidad. ¿Y por qué es malo que una economía sea informal? Porque generalmente las empresas informales tienen bajos niveles de productividad, no generan recaudación al Estado, no pagan impuestos y eh, los trabajadores de estas empresas informales no están dentro del seguro de protección social. Es decir, no reciben CTS, no reciben vacaciones, no están dentro de un sistema de salud, no están dentro de un sistema de pensiones. Y aquí tenemos un gráfico en donde comparamos el PBI per cápita de los países en el eje X y los niveles de informalidad en el eje Y. Y vemos que, dado el PBI per cápita que tiene Perú, Perú debería estar en más o menos 60% de informalidad, pero está en 75%. Estamos por encima de lo que deberíamos estar. Y además, si observamos en el lado de abajo, a la derecha, nuestro vecino Chile tiene más o menos 30% de informalidad. Entonces, nosotros eh, deberíamos poder eh, alcanzar esos niveles de 30% que tienen nuestros vecinos. Y aquí sí es algo bien importante, lo que me quiero detener un momento es que la informalidad no tiene una sola causa, ¿ok? No es que podamos decir la causa de la informalidad es tal variable, no, sino la causa es multivariable, son muchos los factores por los que hay informalidad. Uno de ellos puede ser el nivel educativo, ¿no? A menor nivel educativo, mayores son las tasas de informalidad. Y el otro concepto puede ser la mala gobernanza, es decir, eh, leyes que impidan la formalización, sistemas tributarios muy complejos, etc. Acá hay un economista que quiero recomendar, es el economista Norman Baiza. Él eh, ha estudiado muchísimo la informalidad en el Perú y es jefe del Banco Mundial, si no me equivoco, en el sudeste asiático, y se encarga de reducir las informalidades en prácticamente todo el mundo. Ha estudiado muchísimo también. En el caso peruano,
Y ahí en varios de sus investigaciones se explica este concepto de que la informalidad no es univariable, sino multivariable. Eh, Aquí podemos ver dónde se encuentra Ucayali según sus logros educativos. En este caso, logros educativos lo consideramos como los años promedios alcanzados por la años promedios de estudio alcanzados por la población, ¿no? Y vemos que aproximadamente Ucayali tiene entre 80 y 85% de informalidad. Lo ideal claramente sería que esté a niveles de Lima o incluso menos, ¿no? Pero aquí se ve el concepto que expliqué previamente: a menor nivel educativo, mayor informalidad. Eh, Otro concepto en el cual desincentiva la formalización es el entorno para hacer negocios. Eh, Usando unas encuestas del Banco Mundial, podemos ver que abrir un negocio en el Perú demora 26 días, aproximadamente 26 días para poder abrir un negocio, mientras que en nuestro país vecino, Chile, solamente demora 4. Es una diferencia abismal. Por ejemplo, vemos que en Perú la mayoría de días son en registros públicos y en la licencia municipal. Eh, Acá les pongo un ejemplo. En el caso de las licencias municipales, seguro habrán visto la noticia donde un municipio eh, obligaba a sus negocios, los negocios que estaban dentro de su jurisdicción, a que tuvieran mínimo, para poder abrir, 4 cámaras de vigilancia. Y ponían las especificaciones y todo, especificaciones mínimas. Entonces, si uno se pone a pensar, ha gastado todos sus ahorros, se ha endeudado para abrir su negocio propio, para abrir su emprendimiento, y una vez que se ha gastado todo su dinero en construir su negocio, viene la municipalidad y te dice: pues acaso no puedes abrir porque tienes que poner 4 cámaras más. Esas 4 cámaras es mucho más gasto. Eso desincentiva a que las empresas sean formales. Otro punto es que en el Perú, por algún motivo, no existe el interés en formalizarse. Una encuesta que hizo el INEI a productores agrícolas encontró que el 53% de ellos decía que no consideraba necesario formalizarse. Y por último está el caso de la rigidez en el mercado laboral. Y aquí hay un paper bien bonito que fue hecho por Miguel Jaramillo, Julio Almonacid y Luciana de la Flor, en donde estudian eh, un fallo del Tribunal Constitucional que se dio en el año 2001. ¿Qué era lo que ocurría? Previo al 2001, si la empresa despedía de manera arbitraria a un trabajador, la empresa debía pagarle cierta cantidad de dinero a ese trabajador. Le pagaba y ya, ahí quedaban. Sin embargo, luego del fallo del Tribunal Constitucional, el fallo decretó que no solamente había que pagarle dinero a ese trabajador, sino que también había que reponerlo, es decir, devolverle eh, el puesto en donde estaba. ¿Y qué es lo que encuentran los autores en esta investigación? Que a partir de ese fallo, las empresas dejaron de contratar de manera permanente. Es decir, ya no se arriesgaban a tener que despedir un trabajador, sino que simplemente los contrataban de manera temporal. Y ahí, a partir de ese fallo, se ve claramente de que los contratos temporales comenzaron a surgir fuertemente, ¿no? Esos contratos famosos de 3 meses, de un mes, de 6 meses, en donde el empleador se ahorra problemas, te contrata por 3 meses y si en 3 meses no te quiere renovar, ya, ahí queda, ¿no? Y bueno, son estos escenarios los que perjudican eh, que haya una correcta
un correcto funcionamiento en el mercado laboral que a su vez pueda reducir la informalidad. Bueno, muchas gracias por su participación. Sus certificados se los estarán enviando en aproximadamente 4 semanas. Eh, Ha sido un gusto poder brindarles esta clase. Espero que haya sido de mucha ayuda. Es el primer foro que, de hecho, que yo estoy dictando, así que espero que todo haya salido bien y espero verlos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Hasta luego.